Bienvenidos de vuelta a nuestros estudios. Hoy vamos a entrar en un tema que requiere todos los conocimientos previos que hemos venido desarrollando a lo largo de este curso. Esto significa que vamos a partir de unos datos previos y a partir de ellos vamos a construir el nuevo conocimiento. Vamos a estudiar esta tarde la ley del destino y la ley del accidente. Cuando hablamos de dos leyes más, estamos hablando que llevamos como premisa las leyes de causa y efecto, que ya estudiamos, la ley de recurrencia, la ley de la polaridad, etc. Recordemos que en este mundo físico nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos bajo 48 leyes. Existen las leyes lunares, las cuales son completamente mecánicas y que gobiernan a la personalidad, a la falsa personalidad y al ego. Por ejemplo, la ley de causa y efecto, por ejemplo, la ley de recurrencia, la ley de polaridad, y en cambio esta tarde vamos a ver esta ley del destino, que es una ley solar, es una ley superior, es una ley que rige a la esencia, que rige los valores más internos, profundos, espirituales de nosotros mismos. Ya sabemos que lo interior, lo profundo, también le llamamos superior, en el sentido que está regido por menos leyes. Porque recordemos que entre más leyes nos gobiernan, hablamos de un mundo de menos libertad, de mayor densidad. Para comprender con precisión estas dos leyes, comencemos entonces desde la ley del accidente, ya que es una ley lunar y es una ley que afecta directamente a la personalidad, a la falsa personalidad y al ego. Partamos entonces de la premisa que hay un hombre exterior en mí y un hombre interior. Psicológicamente hablando, le llamamos hombre exterior a esta máscara que llevamos en nuestro día a día, que es la personalidad. Recordemos que esta personalidad adquirida se ha formado a lo largo de todos los aprendizajes. Todos esos aprendizajes desde niño, allá en el hogar, en el proceso de crianza, la educación, todos los títulos académicos, toda nuestra formación, ha llegado a cristalizar en esta máscara con la cual nosotros nos desenvolvemos día a día. La personalidad es necesaria. Gracias a la personalidad nos desenvolvemos, nos relacionamos socialmente, profesionalmente en el día a día. En la personalidad hay conocimientos muy confiables, por ejemplo las matemáticas, conocimientos muy confiables, los idiomas, por ejemplo, saber nadar, etcétera, etcétera. Todo esto conforma la personalidad. Pero existe también
la falsa personalidad, que es la otra parte nuestra, que se ha inventado a sí misma, que no es necesaria, está conformado por todo lo que yo creo sobre mí mismo, por todo lo imaginario, por todo lo que yo me imagino sobre mí mismo, que soy un excelente padre, que soy un amigo incondicional, que soy una gran persona, que no hay nadie como yo para guardar un secreto, que soy el mejor en mi profesión. Todo esto imaginario, fantasioso que yo tengo sobre mí. La falsa personalidad, diríamos, es algo que yo mismo he inventado. Es algo que yo me creo sobre mí mismo. Pero es importante muchas veces porque cuando entramos en relación y si las personas no me saludan, por ejemplo, como yo considero que me deben saludar, con todo el respeto y con toda, diría, la admiración con que deben de verme, entonces quizás me siento ofendido, me siento resentido. Muchas veces yo hago juicios, muchas veces yo reacciono ante las circunstancias de la vida cuando no están acorde a toda esta parte de imaginación sobre mí mismo. Ese yo imaginario que tengo sobre mí mismo, ese precisamente es la falsa personalidad. Cuando nosotros entonces vivimos reaccionando como hombre-máquina, ¿y a qué le llamamos hombre-máquina? Pues le llamamos hombre-máquina a la máquina que vive reaccionando compulsivamente ante las circunstancias exteriores de la vida. Así como usted puede ver que una máquina funciona, trabaja de acuerdo a las palancas, los botones que usted pulse, pues así de la misma manera el ser humano mecánico vive a expensas, reaccionando de estas circunstancias exteriores. Si hablamos entonces que nosotros vivimos desde la parte más externa, desde la personalidad o desde la falsa personalidad, entonces estamos hablando del hombre máquina. Como usted puede ver, no existe aquí libertad. No existe libertad porque nosotros estamos esclavizados a las circunstancias cambiantes de la vida. Yo vivo y reacciono entonces de acuerdo a la cara que me ponen, de acuerdo a las palabras que escucho, de acuerdo si llueve o no llueve, de acuerdo al tráfico que encuentre en el camino, de acuerdo a las circunstancias externas, yo vivo reaccionando compulsivamente, estereotipadamente, y de ahí surge esta expresión, hombre-máquina, muy previsible. Ya sabemos que ante tales palabras reacciona así o asá. Ya sabemos que cuando se trata de tal tema, vamos a reaccionar así o asá. Cuando nosotros vivimos de esta manera, desde el hombre externo, entonces se dice que nosotros vivimos bajo la ley
del accidente. Porque todo puede ser muy accidental. ¿Qué entendemos por accidente? Por accidente podríamos decir que entendemos una combinación de dos líneas de acontecimientos que se cruzan entre sí y que la una no tiene nada que ver con la otra. También podemos entender como ley de accidente que sucede algo independiente de la voluntad del hombre mismo o de la voluntad de otra persona o de la ley del destino. Es decir, que nos ocurre algo que no nos pertenece, que no es nuestro, que realmente no debería estar pasando. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que un hombre se acerca al techo de una casa para protegerse de la lluvia. Se acerca a esperar que pase la lluvia y estando ahí le cae un ladrillo de la pared en la cabeza. Podríamos estudiar nosotros este evento primeramente desde esta persona y la línea de acontecimientos de este hombre sería que él viene de tal lugar, llueve, se acerca y elige esa casa precisamente para resguardarse de la lluvia. Esta sería la línea de causa y efecto de esta persona y cada movimiento que hizo y cada acción que tomó antes de llegar ahí tiene su causa y su efecto. Pero totalmente independiente a la persona, resulta que el ladrillo fue puesto en esta pared negligentemente, un mal trabajo, la lluvia lo aflojó y en determinado momento se suelta y cae. Esas dos líneas de acontecimientos se cruzan y la una no tiene nada que ver con la otra. Eso precisamente entendemos por accidente. Es algo que sucede que no nos pertenece, que no debería estar sucediendo, ni de acuerdo por la ley de causa y efecto, ni de acuerdo por la ley del destino. Pero ocurre. Cuando nosotros examinamos nuestra vida como hombre-máquina, podemos darnos cuenta cuántas cosas importantes en nuestra vida han sucedido accidentalmente. Examinemos nuestra vida y encontremos qué cosas y con qué frecuencia pasan estos accidentes. La mayoría de personas consideran que es muy de vez en cuando, pero cuando estudiamos la parte psicológica, cuando nosotros nos damos cuenta que no vivimos generando condiciones, que no vivimos creando condiciones, vamos a encontrar con sorpresa que sucede mucho de esto accidentalmente. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿hasta qué punto el significado de mi vida depende de la vida exterior? Si nosotros reflexionamos y el significado que le damos a nuestra vida depende de la riqueza, el dinero, los títulos, la familia, es decir, de elementos externos. Cuando nosotros vivimos
de esta manera y le damos significado a nuestra vida desde lo exterior, quiere decir que estamos sujetos a esta ley del accidente. ¿Y cuándo ocurre un accidente? La ley de accidente ocurre cuando se dan ciertos vacíos en nuestra vida. Porque el accidente necesita de espacio y de tiempo. ¿Pero vacíos de qué? Precisamente vacíos de actitudes conscientes, de presencia, vacíos de acciones con intencionalidad. Porque cuando usted vive con objetivos, con metas, con un plan, entonces usted se aleja y evita los accidentes. Y otro elemento importante en nuestra vida es la intencionalidad. La intencionalidad le da dirección a nuestra vida y llena esos vacíos. Entonces recordemos, si nosotros analizamos estas leyes, nos vamos a dar cuenta que la esencia, nuestra conciencia, está regida por 6 leyes. Cuando hablamos de nuestra esencia, tenemos la idea de que arriba o atrás de nuestra esencia está nuestro ser espiritual, regido también por 6 leyes. Y en cambio, la personalidad está regida por 48 leyes. Y la falsa personalidad mucho más, se encuentra regida por 96 leyes. Y por supuesto, el ego, especialmente los yoes, los defectos más pesados, más densos, estamos hablando que se encuentran regidos por 192 o más leyes todavía. Vivir bajo la ley del accidente implica que nosotros nos movemos con menos libertad. A mayor número de leyes, menos libertad. Cuando nosotros entonces queremos salir de esta ley mecánica lunar del accidente, lógicamente que implican varios elementos. Primeramente, hablamos de desarrollar voluntad. Como la voluntad nuestra está en germen, todavía no poseemos una libertad bien desarrollada. Cuando nosotros todavía no desarrollamos esa voluntad, en su lugar podemos utilizar la intencionalidad, tener un plan de vida, tener un proyecto, desarrollar unas metas, nos ayudan precisamente a llenar este vacío. Cuando usted se pone ciertas metas a corto plazo o a largo plazo, usted está llenando en parte, ese vacío de la falta de voluntad. Entre más continuidad de propósito usted tiene, diríamos que se aleja de la ley del accidente. Asimismo, cuando nosotros vamos haciendo más pasiva a la personalidad y vamos haciendo ese trabajo sobre sí mismo y vamos desarrollando una esencia mucho más activa,
entonces nosotros salimos de esa ley del accidente. Tome en cuenta que para muchas personas los eventos importantes de su vida se dan por la ley del accidente, mientras que para otras personas los acontecimientos importantes de su vida son el resultado de la ley de causa y efecto, es decir, que han sembrado las causas para luego cosechar esos resultados. Usted podría decir que en ambos casos, quienes se acerquen a una escuela iniciática precisamente son las personas que viven de acuerdo a esa ley de causa y efecto. Para aquellas personas que viven bajo la ley del accidente, puede ser que accidentalmente se acercan a una escuela iniciática. Pero de la misma manera, otro accidente puede hacer que las aleje completamente. ¿Cuántas veces hemos tenido casos en que el chico llega y se acerca a estos estudios y más que todo viene por acompañar a esa linda amiga, porque simpatiza con esta otra persona y se acerca a estos estudios, pero simplemente de manera accidental? Como no existe ese centro magnético que es el punto en el cual sentimos nosotros la atracción hacia este tipo de estudios, cuando nosotros tenemos el centro magnético fruto de un pasado, fruto de un trabajo quizás de vidas anteriores, fruto de haberlo cultivado a través de prácticas, de estudio, etc., es ese centro magnético que nos acerca a estos estudios y nosotros sentimos ese anhelo y ese gusto por este tipo de estudios. Cuando nos acercamos a una escuela de misterios o iniciática, como se llaman, cuando nos sentimos atraídos por el proceso iniciático de transformación, es porque existe ese centro magnético y entonces, en base a eso, nosotros podemos salir de esta ley del accidente. Para nosotros poder trascender la ley del accidente implica que tenemos que ir formando el centro de gravedad permanente. Ese centro de gravedad permanente se desarrolla a través de prácticas continuas, de prácticas constantes como la meditación, la autoobservación continua, y como resultado de ese trabajo, usted va formando un centro de gravedad que hace que usted no viva como hombre-máquina, que más allá de las circunstancias exteriores, usted se da cuenta que tiene que tener un eje, tiene que tener un núcleo, que no puede ser como un barco de papel que vaya de acuerdo a las corrientes de agua, sino que usted tenga ciertas metas, ciertos objetivos de vida. Cuando nosotros hablamos de la ley del accidente, tenemos que darnos cuenta que implica la idea que no hay ningún trabajo sobre sí mismo, que la ley del accidente se da y suceden cosas que no nos pertenecen y que vamos a comprenderlo mejor ahora que entremos a estudiar la ley del destino. ¿Qué entendemos por ley del destino? Esta idea implica que la esencia
la mónada, desde antes de nacer, tiene un proyecto de vida para este retorno, para esta existencia. Que cada esencia toma cuerpo físico con un propósito, para aprender ciertas lecciones de vida, para desarrollar ciertas cualidades o virtudes, para llenar ciertas necesidades, para cumplir cierta misión. Por la ley del destino, entonces, entendemos que cada alma al nacer trae cierto proyecto de vida preparado por la mónada, por el ser esencial para este retorno. Y que cuando la esencia nace, cuando nacemos somos pura esencia, nacemos entonces por la ley del destino. Es decir, que las condiciones del nacimiento son parte de la ley del destino, que los padres, los hermanos, las hermanas, etcétera, las condiciones de salud, los talentos, las capacidades muy innatas, pertenecen precisamente a la ley del destino. Y por supuesto también, si hablamos de salud, ciertas enfermedades y la muerte, la desencarnación. Es decir, lo que nosotros llamamos como muerte natural. Podemos decir que la desencarnación se puede dar por ley del accidente, una imprudencia, o por ley del destino, cuando es una muerte natural y llega el momento de dejar ese cuerpo físico. Entonces decimos que la ley del destino es de la esencia y es el proceso de volver la esencia al seno del Padre, al seno del ser, completamente autorrealizada. Es en ese proceso de volver al Padre, al ser espiritual, nuestra esencia en cada retorno trata de ir creciendo, desarrollando, y es un plan de vida que diríamos es el camino más directo, más expreso para volver autorrealizada completamente. Pero este proceso implica que nosotros tenemos que acercarnos a una escuela iniciática y poder aprender el proceso del despertar de la conciencia para comenzar a recordar, a descubrir, a conectar o a reconectar nuevamente con ese proyecto de vida original. La ley del destino implica que nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo planificado originalmente, a lo que se ordenó primordialmente. Y todo lo que nos separe de ese plan de vida original, precisamente es lo que llamamos ley del accidente. Entonces usted diría que por un lado encontramos la ley del destino, que es una ley solar y que implica un trabajo sobre sí mismo. Implica estar en el proceso del despertar de la conciencia. La ley del destino requiere que usted realmente haga la voluntad del Padre, así en la tierra como en los cielos.
Ahora vamos a entender mejor esa frase. Cuando nosotros vivimos despertando, cuando nosotros vivimos haciendo ese trabajo espiritual, nosotros sabemos que nuestra vida, en el fondo, en el trasfondo, tiene un objetivo trascendental. Y vivir bajo ese objetivo trascendental, vivir con esas metas trascendentales, eso es vivir de acuerdo a la ley del destino. Luego encontramos la ley de causa y efecto, que ya hemos estudiado, y aquí sabemos entonces que estaríamos viviendo cosechando las causas que hemos sembrado. Aquí nosotros sabemos que bajo esta línea vamos a encontrar la ley de recurrencia, la ley de karma y dharma, etcétera, que no es más que vivir las mismas condiciones más sus consecuencias. Y en un nivel, diríamos, inferior, encontramos la ley del accidente. Démonos cuenta que son 48 leyes, y cuando nosotros queremos comprender nuestra vida, cada una de ellas tiene sus particularidades. Podríamos mencionar también la ley de sincronicidad, podríamos mencionar también la ley de causa y efecto, la ley de recurrencia, y cada una de ellas las hemos estudiado, y entonces ya tenemos una idea más completa, más exacta, para entender los acontecimientos de nuestra vida. Cuando nosotros estamos bajo la ley del destino, ¿qué tenemos que hacer para vivir bajo la ley del destino? Entonces podríamos resumir que tenemos que tener claro que nosotros no hemos nacido para llenar las expectativas de nadie, que nadie ha nacido para llenar nuestras expectativas, que nosotros tenemos que tener un sentido de libertad, que nosotros tenemos que ser mucho más profundos y poder desarrollar esa confianza, esa seguridad, esa valentía, trascender todos esos miedos de nuestra vida moderna especialmente, que nos sentimos amenazados por todo, que nos sentimos preocupados por tantas cosas. Cuando nosotros vivimos desde la esencia y comenzamos a formar ese centro permanente de gravedad, comenzamos a entrar progresivamente dentro de la ley del destino. Para nosotros pasar de la ley del accidente o de la ley de causa y efecto y quedar regidos bajo la ley del destino, implica que usted primeramente tiene que poseer un centro magnético. Segundo, que usted tiene que acercarse a una escuela iniciática, donde encuentre los conocimientos, donde encuentre las prácticas para poder vivir bajo la ley de su propio destino. Tenemos que desarrollar un centro de gravedad permanente, que eso implica vivir desde la autoconciencia continua. Que la personalidad cada día sea más pasiva, para que dé lugar a que la esencia sea más activa, despierte, y sea ella la que lleve el barco de nuestra vida. Y por supuesto, implica el trabajo sobre los 3 factores del despertar de la conciencia: el factor nacer, el factor morir
y el sacrificio por la humanidad. Si nosotros no tenemos esa continuidad de propósito, entonces difícilmente podemos pasar al trabajo con la ley del destino. Pero tome en cuenta que todo este proceso se va dando de acuerdo a su proceso de iniciación. Y así encontramos entonces que la ley del destino no significa que todo va a ser color de rosas, no significa que todo va a ser fácil y agradable. Podemos nosotros ver la vida de los grandes maestros iluminados y que ellos han vivido desde la ley de su destino, y encontramos entonces que la misión que estos maestros cumplen muchas veces implica grandes renunciaciones, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y muchas veces un sufrimiento consciente, voluntario. Vivir bajo la ley del destino, entonces, no necesariamente quiere decir que la vida va a ser muy fácil y agradable, al contrario, pero vamos a sentir que nuestra vida tiene sentido. Vamos a darnos cuenta que cuando vivimos bajo la ley del destino, no existe ese hastío, no existe esa insatisfacción crónica, ese aburrimiento, ese vacío existencial. En la vida moderna, y podríamos decir es un problema bastante grande, encontramos que muchas personas viven desde la parte externa, desde el maquillaje de la vida. Y en ciertos momentos viene ese aburrimiento, esa apatía por la vida. Cuando nos sintamos de esta manera, recordemos que existe un propósito primordial, original, por el cual hemos tomado este cuerpo físico, por el cual hemos nacido físicamente. Y conocer a fondo ese proyecto de vida original, ese propósito original de vida, es precisamente la ley del destino. Cada vez que usted sienta que falta algo en su vida, que hay un aburrimiento, que ese vivir rutinariamente, día a día la misma rutina, le cansa, como que falta algo más, como que usted dice, estoy desperdiciando mi vida. Cuando tenemos ese sentimiento, es el momento de que usted reconsidere su vida, y esta es una época de cambios y que tiene que tener el valor suficiente, el coraje suficiente como para buscar esa trascendencia. La trascendencia está en que usted se vuelque hacia adentro y haga contacto con su esencia, con su ser esencial, y desde su ser esencial, a través de las prácticas de meditación diaria, a través del trabajo de la autoobservación constante, usted va descubriendo, usted va haciendo contacto con ese destino original, eseral. Esa es la manera en que nosotros podemos dar el salto cuántico entre vivir en una ley muy mecánica del accidente, muy reactiva, o entre una ley de causa y efecto, que es también del ego, mecánica, para pasar a una ley completamente de su esencia. Desde el destino, cada uno de nosotros
nace desde la esencia con los talentos, con las cualidades que va a desarrollar en esta existencia. Cuando nosotros hablamos de esos talentos, implica que por ley del destino, es parte de esta ley del destino que traemos esas cualidades, esos talentos. Entonces, muchas veces nos cuesta encontrar a qué nos dedicamos en la vida. Nos cuesta dar con la palabra vocación, que quiere decir voz interior, vocación. Precisamente, entre más en contacto estamos con nosotros mismos, con esa parte profunda, será más fácil para nosotros descubrir esos talentos innatos, muy propios, muy nuestros. Cada uno de nosotros tenemos una unicidad, somos únicos, pero lo importante es descubrir en qué consiste esa unicidad. ¿Haciendo qué? ¿Dedicándome a qué? Yo podré dar lo mejor que tengo, lo más profundo que yo soy. Dese cuenta que cuando hablamos de la ley del destino, estamos hablando de lo que yo soy, no de los conocimientos adquiridos, no de mis reacciones inconscientes y mecánicas desde el ego o la personalidad. Trascendiendo toda esa parte exterior superflua, usted diría que esto es como que si yo me pusiera abrigos que pertenecen a otras personas. Me pongo una chaqueta sobre otra chaqueta, luego un abrigo y luego otro abrigo para llegar a expresarme desde lo que yo soy. Tendría que quitarme cada uno de esos abrigos, cada una de esas corazas que no son mías y que la personalidad las adquiere a través de la imitación, cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que la gente hace, cuando nosotros queremos imitar las modas, cuando nosotros queremos vivir por no quedar mal haciendo lo que todo mundo hace, cuando nosotros dejamos que nos persuadan o queremos simplemente caer hipnotizados bajo este mundo exterior, ahí diríamos que estamos muy alejados de la ley del destino y estamos bajo la ley del accidente. El destino también implica nuestra salud. Y si hablamos de salud, entonces vamos a descubrir que algunas enfermedades, como por ejemplo enfermedades congénitas, son parte de ese destino eseral, porque a través de la enfermedad nosotros aprendemos mucho. A través de la enfermedad, psicológicamente y espiritualmente, aprendemos y crecemos. Pero por supuesto, también existen enfermedades accidentales por imprudencias, por descuidos, por vicios, por ego. Entonces usted puede darse cuenta de que cuando hablamos de estas situaciones de salud y de enfermedad, no podemos hacer un juicio a la ligera. Tendríamos que conocer mucho a esa persona, tendríamos que conocernos mucho a nosotros mismos para alcanzar a descubrir si esta enfermedad es por ley del destino o por ley del accidente. También podríamos hablar bajo el mismo punto de vista de las situaciones que se dan cuando somos niños.
Sabemos que cuando nacemos todavía no se ha formado la personalidad y entonces el bebé expresa su esencia. Somos pura esencia y la esencia pertenece a la ley del destino. Entonces lo que nosotros vivimos cuando tenemos 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, precisamente corresponde a la ley del destino. Lo que nos suceda en esos años es de la esencia, es por ley del destino. Y si un bebé muere a los 2 añitos o 3 añitos, podría ser entonces o por ley de causa y efecto o por ley del destino. Pero en un bebé de 2 o 3 años no se daría la ley del accidente porque todavía no está formada la personalidad, tampoco se ha inventado la falsa personalidad y el ego no se puede expresar completamente. El ego sabemos que viene de existencias anteriores, lo arrastramos de un pasado, pero en un bebé de 2 o 3 años todavía no se puede expresar dentro de ese frágil cuerpo físico. Entonces, estudiemos esos casos y nos damos cuenta que lo que nos suceda a los 2 o 3 años, hasta los 4 años, es por ley del destino o por ley de causa y efecto. Muy bien, y cuando hablamos del matrimonio, del verdadero amor, cuando hablamos nosotros de tener una pareja y comenzar una relación seria, profunda, esto pertenece a la ley del destino. Porque antes de nacer nos hemos puesto de acuerdo entre almas, nos hemos acordado ciertas cosas entre almas, de que yo te puedo ayudar en esto, yo te puedo ayudar a aprender esto, yo te puedo ayudar o te puedo enseñar esta otra cosa. Nos ponemos de acuerdo para convivir y apoyarnos mutuamente. Cuando hablamos de una relación de pareja profunda y seria, auténtica, estamos hablando de que ésta comienza desde antes de nacer. Por ley del destino, entonces, encontramos el amor de la vida, ese gran amor de nuestra vida. Pero sucede con frecuencia que por ley del accidente, quizás a los 18 o 20 años, simplemente por ego, por personalidad, nosotros vamos a una fiesta, nos tomamos unos tragos, tomamos quizás unos whiskies, comenzamos a coquetear, seducimos a una mujer o a un hombre y terminamos acostados en la cama, y esto es todo tan accidental. Dese en cuenta que entonces encontramos que en la juventud podemos tener esas aventuras amorosas, pero luego ya más adelante encontramos ese amor de nuestra vida que realmente sentimos que es lo nuestro, y ahí entramos en esos conflictos, en esos divorcios, en esas separaciones. Un amor profundo y verdadero es parte de la ley del destino. Y por eso es que en las enseñanzas gnósticas encontramos frases como estas, que los iniciados no tomen mujer si el ser esencial no la toma. Que las iniciadas no se desposen con varón alguno si el ser íntimo no lo aprueba. Estas frases como que no las entendemos si no comprendemos muy bien que hay aspectos importantes de nuestra vida que pertenecen a esa ley del destino.
Pero cuando hablamos de esta palabrita, destino, tenemos que quitarle entonces ese significado común y corriente que las gentes hablan, porque es un sentido a veces fatalista, determinista. Estamos hablando aquí y utilizando de la ley del destino, pero con otra acepción, con otra connotación. En términos esotéricos, exactamente, la ley del destino corresponde a nuestro ser esencial, a nuestra esencia. Y no estamos hablando de algo fatalista, sino que estamos hablando de ese plan de vida, ese proyecto original de vida que nuestra mónada, nuestro ser, ha preparado antes de cada retorno, antes de cada existencia. Y por último, podríamos decir que otra palabra también importante en nuestra vida es la muerte. Las condiciones de desencarnar, las condiciones de dejar este cuerpo físico, lógicamente que están contempladas dentro de esa ley del destino. Muchas veces, por esta ley del destino, nos protege de no morir accidentalmente antes de tiempo. Por ley del destino, muchas veces somos protegidos para no perder el cuerpo físico antes de hora, para poder hacer lo que venimos a hacer. Tenemos que reflexionar y encontrar qué es lo que yo vine a hacer, qué es lo mío, para qué nací. Y muchas veces las enfermedades y el momento de la muerte se conjugan para que nosotros podamos cumplir lo que venimos a hacer. Y también pasa lo contrario, que por ley del destino nosotros morimos, pero por ley del accidente continuamos vivos. Es decir, hay gente que por destino ya debería haber muerto, pero por accidente, accidentalmente, continúan vivos. Entonces nosotros allá en la calle podemos encontrar como muertos vivientes, gente que a veces ocupa cargos públicos, gente que a veces recibe reconocimientos, pero ya han muerto. Y solo está el cascarón, diríamos, el cuaternario, como le llamamos, viviendo accidentalmente. Entonces se dan ambas situaciones, se dan ambos casos. Y para nosotros poder conocer esto, pues tenemos que estudiarlos en particular. Cada caso es diferente. ¿Cómo pasamos a estar regidos por la ley del destino? Primeramente, recordemos que únicamente podemos acceder a esta ley solar si usted se decide por un trabajo sobre sí mismo, tratando de desarrollar voluntad, continuidad de propósito. Automáticamente, mecánicamente, no podemos entrar bajo la ley del destino. Implica un conocimiento equilibrado entre el ser y el saber. Es decir, conforme usted va conociendo más, va aprendiendo más sobre sí mismo, usted va elevando su nivel de ser. Usted va mejorando su manera de ser. Ese equilibrio entre esos dos aspectos, el ser y el conocer, son la puerta para entrar a esta ley del destino. Implica que usted tiene que hacer un trabajo constante, continuo del despertar. Aprender a vivir
con una intensa presencia. Aprender a vivir presente conscientemente. Cuando vivimos en presencia consciente, nos alejamos de la ley del accidente. Cuando nosotros nos ponemos presentes, aprendemos a estar presentes en el aquí y ahora, alertas, vigilantes, usted se separa primeramente de la ley del accidente. Luego, usted está generando causas conscientes para poder vivir dentro de su destino divino, dentro de su real destino, dentro de ese plan original. Cuando usted conoce los 3 factores del despertar de la conciencia, implica que usted puede entonces vivir bajo esta ley. Las citas bíblicas que usted puede estudiar y que le deben inspirar, por ejemplo, es esa noche del Jueves Santo, cuando nuestro Señor Jesús el Cristo estaba en oración en el Monte de los Olivos, y Él, viendo clarividentemente, viendo en lo interno lo que le esperaba al siguiente día, viendo todo su proceso de crucifixión, Él exclama: si es posible, pasa de mí esta situación, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando usted aprende a vivir así, de esta manera, usted diría que está regido por esa ley superior de la ley del destino. Y cada uno de nosotros podemos reflexionar: ¿y para qué voy a vivir bajo esta ley? Pues es la manera más directa, la manera más rápida de que usted salga de esta maraña, de este sueño de la vida mecánica. Si usted siente que esta vida mecánica exterior de luces resplandecientes, de rótulos luminosos y todo es pura fachada, si usted llega a darse cuenta de la hipocresía y la falsedad de esta vida y busca profundidad, entonces esta es la manera de que usted encuentre lo suyo. Queremos dejarle la motivación para que usted se acerque a una enseñanza espiritual, se acerque a una escuela iniciática como la escuela gnóstica, para que usted entonces no viva dentro de las 48 leyes mecánicas de este mundo físico, sino que suba y luego ascienda a vivir a las 24 leyes de vivir en el aquí y ahora, y luego suba más y viva sobre las 12 leyes desde nuestra esencia, y detrás de nuestra esencia está nuestro ser espiritual, para vivir bajo 6 leyes únicamente. Queremos motivarle que esta vida física es una escuela, pero que esta escuela regida por 48 leyes la podemos trascender en vida, la podemos nosotros trascender y seguimos viviendo, comprando, vendiendo, haciendo nuestra vida regular, atendiendo nuestra familia, nuestra profesión, pero nosotros sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos de esta vida. Le dejo a usted una pregunta: ¿y en qué puedo convertirme? No le pregunto qué es, sino partiendo de que somos una semilla, tenemos todo un potencial a desarrollar. Entonces la pregunta es:
¿Y en qué puedo convertirme? Para que usted florezca y fructifique, usted tiene que vivir apegado, fiel a sí mismo, o sea, fiel a su destino real. Dese cuenta que así como una semilla de eucalipto, usted la ve y la tiene en la palma de la mano, pero ahí está todo el potencial de un gran árbol de 15 metros que vive 100 o 120 años. Así nosotros somos una semilla, pero no sabemos de qué tipo de árbol. Puede ser un cedro, un ébano, un eucalipto, y solo cuando esa semilla la sembremos y desarrolle, vamos a ver, ¡wow! ¡Qué árbol tan hermoso el que creció! Igualmente usted, si usted no llega a desarrollar a plenitud, y vea que qué fácil, porque el proyecto de vida ya está hecho. Es la ley del destino. Cuando usted se encapricha por ciertas cosas que en la vida no se le dan, cuando nosotros nos emperramos y a la fuerza queremos algo porque todo el mundo lo tiene, porque está de moda, porque yo quiero ser así como el otro, porque yo no quiero dejar de tener esto que tiene el vecino. Y muchas veces nos pasa hasta con los hijos. Cuando nos encaprichamos y nosotros vemos que entonces caemos en todos esos procesos de fertilidad artificial, etcétera, etcétera, nosotros estamos rebelándonos contra esa ley del destino. Cuando usted hace contacto con su destino y con voluntad, usted tiene esa continuidad de propósitos para vivir de acuerdo a su destino real, personal, divino, profundo, usted entonces va a crecer y fructificar con esa unicidad, con esas particularidades que son solo suyas. Cuando usted desarrolla esa semilla con todo su potencial, usted se va a dar cuenta que no es como el vecino, no es como el otro, que su vida es tan particular, tan única, tan especial, pero no lo podemos saber si usted no vive apegado bajo esa ley del destino. Quiero motivarles para que cada uno, a través de su meditación diaria, bajo esta disciplina del despertar, usted vaya encontrando, reencontrándose a sí mismo. Y en el fondo de su esencia está el destino. Entonces recordemos, quiero repetir esto para que quede claro, que el destino no es lo que fortuitamente pasa, sino el destino es algo mucho más profundo y pertenece a la esencia. Ese es el sentido de esta palabra. Por el destino, usted no se va a ganar la lotería. Puede ser que por ley accidental usted se gane la lotería. Pero esa lotería que usted gana puede ser que le estorbe, que sea un estorbo para vivir su destino. Porque su destino está más allá de estas formas físicas, tiene un sentido trascendental, es un crecimiento interior. Para que usted crezca y florezca interiormente, tiene que desarrollar todas las capacidades de su ser. Y en su ser, entonces está ese plan, ese destino, ese proyecto para florecer. Por destino pueden pasar cosas muy hermosas o también cosas muy trabajosas y difíciles. Por accidente le pueden pasar accidentes buenos o malos,
pero accidente quiere decir que no es lo que le pertenece, no es lo suyo, sino que es algo que no debería estar pasando en comparación con lo que es su destino. Señores, cuando estamos en este trabajo del despertar de la conciencia, nuestra vida, poco a poco, gradualmente, se va alineando a nuestro destino. Entre mayor es nuestro despertar de conciencia, nuestra vida se apega a nuestro destino. Somos fieles a nuestro destino. No vivimos imitando la vida de otros. No vivimos copiando la vida de otros. No vivimos de acuerdo a lo que otros quieren que vivamos. No vivimos de acuerdo a la moda. Vivo de acuerdo a mi real destino. Bien, señores, muchas gracias. Una linda tarde.